Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a seguir meditando un poco en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 5. El libro de Job, capítulo 5. Y leo a partir del versículo 17. Job capítulo 5, verso 17. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Job 5, 17. He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. De 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y en la guerra del poder de la espada. Estarás cubierto de azote de la lengua, y no temerás la violencia cuando venga. De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra. Pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo, y sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada, y no temerás pérdida alguna. También sabrás que tu descendencia será numerosa, y tus vástagos como la hierba de la tierra. En pleno vigor llegarás al sepulcro, como se hacinan las gavillas a su tiempo. He aquí, esto lo hemos examinado, y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también por tu Santo Espíritu, Señor, que primeramente nos sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Nos hizo ver el brillo de tu gloria en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nuestra fe está siendo edificada, afirmada en la roca que es Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas en la fe que disponen su tiempo conmigo para escuchar a nuestro Maestro, tu Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, porque nos has llamado a ser discípulos. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a recibir tu palabra, a obedecer tu palabra y que sea aplicada en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Recordemos que está Elifaz hablando con Job y la intención es darle un consejo, consolarlo con un consejo. En el versículo 17 que empezamos a leer, Elifaz dice: He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. El versículo anterior dice: el desamparado tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. Y ya hablábamos acerca de que cuando nos acercamos a Dios precisamente es porque no encontramos amparo, protección, sino solamente en Él. Encontramos que somos débiles y que necesitamos su fortaleza. Solo ahí es donde podremos ver el poder de Dios obrando en nuestra debilidad. En este versículo 17, Elifaz le dice: cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán pleno es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Entonces, aquí vemos en este versículo 2 cosas que Elifaz le está diciendo a su amigo Job. Es
un hombre pleno cuando ha sido reprendido por Dios. ¿Por qué? Pues obviamente porque Dios es santo, y si Él está reprendiendo a ese hombre es porque lo está santificando, lo está llevando a enderezar sus caminos. ¿Sí? Él corrige y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo y al cual ama. Entonces, es bienaventurado. Obviamente nos gozamos de saber que Dios es el que puede pararnos de ir en el camino del mal y nos reprende. Y eso es lo que dice Elifaz a Job. Pero lo segundo que le está diciendo Elifaz a Job, no solamente le habla de la bienaventuranza de que Dios reprende a los hombres que se desvían. Lo segundo que vemos en ese versículo es que le está diciendo directamente a él que todo lo que le ha ocurrido es una reprensión de Dios, es una disciplina de Dios. Y eso, en la situación en que está Job, obviamente es difícil aceptarlo, no es ningún consuelo, porque le dice, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Entonces le está haciendo ver a Job que tal vez lo que ha hecho es despreciar, menospreciar la disciplina que Dios le está aplicando. Entonces, repito, este consejo o comentario puede resultar agresivo para una persona que está sufriendo. No es el mejor consejo. No desprecies, sino acéptala, recibe la disciplina, porque Él es todopoderoso y tú no lo eres. Repito, no es el mejor consejo, porque hay otras maneras de decirlo, pero esta no es la mejor manera de hablarle a un hermano en la fe, a alguien que es intachable, que es apartado del mal, temeroso de Dios, y que es considerado en ese momento el hombre prácticamente más justo en toda la tierra, a los ojos de todo mundo. Entonces, eso es lo que le está diciendo Elifaz a Job, y ahora le continúa en una serie de aspectos, como por ejemplo, versículo 18, porque dice, hablando del Señor, Él inflige dolor. O sea, Dios puede producirte dolor, pero Él también te puede dar alivio. Él es el único que te puede traer alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Ahora, esto es una total verdad. Es una total verdad. Nos guste o no, las situaciones de disciplina que Dios aplica a sus hijos son por amor, pero son para seguir formando a Cristo en nosotros, y aún puede, repito, Él mismo sanarnos o quitarnos la aflicción en el momento que Él así lo quiera. Ahora, el ejemplo más claro lo tenemos en su propio Hijo Jesucristo. El justo muriendo por los injustos, el Padre Dios aplicando sufrimiento a su propio Hijo. ¿Por qué? Porque había que pagar por todos nuestros pecados, nuestras culpas, para no ser condenados. Y el justo murió por los injustos para aplicarnos su perfecta justicia. Y Cristo pagó y sufrió. Y Él mismo resucitó de los muertos. ¿Se fijan? O sea, está castigando, pero está siendo exaltado también por Dios mismo, su Padre. Dice en el versículo 19, de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y en la guerra del poder de la espada. O sea, está haciéndole una serie de aplicaciones en cuanto a este principio. Puede haber un problema, pero Dios te va a librar de él. Puede haber un problema, pero Dios te va a librar de él. Versículo 20. En el hambre te salvará de la muerte. O sea, no importa que vas a pasar hambre, pero va a evitar que mueras. En la guerra te va a evitar el poder de la espada. Versículo 21. Estarás cubierto del azote de la lengua y no temerás la violencia cuando venga.
De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás las fieras de la tierra, pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que tu tienda está segura, porque visitarás tu morada y no temerás pérdida alguna. Ahora, todo esto que está diciéndole son diferentes aspectos de la vida. Tú y yo lo estamos oyendo así. Y ahora el final lo explica por qué le dijo todas estas cosas. Sigamos en el versículo 25. También sabrás que tu descendencia será numerosa y tus vástagos como la hierba de la tierra. O sea, decirle eso a un hombre que acaba de perder a todos sus hijos, a sus 10 hijos, repito, no es la mejor manera de aconsejarlo o decirle. Dice versículo 26, en pleno vigor llegarás al sepulcro como se hacinan las gavillas a su tiempo. Ahora, le está diciendo, y Job está cada vez peor físicamente. Ahora vean lo que dice el versículo 27. ¿Por qué le dijo todas estas cosas Elifaz a Job? He aquí, esto lo hemos examinado y así es. O sea, en la experiencia personal de Elifaz, observando lo que sucede alrededor en la tierra, él ha llegado a estas conclusiones y él determina que así es. Él. Y entonces le dice, óyelo y conócelo para tu bien. Entonces, ¿qué es lo que Elifaz le está diciendo? Te estoy dando toda mi sabiduría, todo lo que yo he visto que así funcionan todas las cosas de Dios con respecto al hombre en sus tiempos de aflicción y sufrimiento. Toda clase, hambre, animales, guerra, enfermedades, y le da la lista larga. Pero sin embargo, Job dice, te estoy dando mi consejo porque eso es lo que he visto y conozco, y así funciona Dios. Ahora, este es el error de Elifaz. El error tuyo y el error mío es tratar de convencer a una persona que está sufriendo en base a nuestra propia experiencia, en base a nuestra observación. Nosotros no debemos dar nuestra experiencia como que se pudiera repetir en otros. No debemos dar y aplicar la experiencia que estamos viendo en otros hermanos como están siendo tratados por Dios tal vez, o simplemente en una prueba de fuego de su fe, ¿sí? Para pulirlos más y para santificarlos más. No sabemos, nosotros no somos Dios, no conocemos los motivos que hay de fondo. Entonces, esta clase de consejo como el que Elifaz dio, basado en su experiencia y en su interpretación de cómo Dios actúa, es peligrosa. No lo hagamos, amados hermanos. Mejor vayamos a lo que conocemos de la Escritura. Hablemos, en todo caso, de nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra súplica delante de Dios por misericordia para nuestro hermano que está sufriendo y pronta restauración. Y simplemente oremos por ellos. Pero tengamos cuidados, porque en vez de consolar, podemos ser un azote mayor al que ya están recibiendo. Cuidado, pidamos ayuda del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo ciertamente sufrió todo lo que teníamos que sufrir nosotros por causa de nuestros pecados, y su benignidad nos trajo a un arrepentimiento de pecados y confianza en su obra salvífica. Obviamente, si tú no conoces la Biblia, si tú no has oído nada de la Biblia y oyes esta porción de la Escritura, pudieras pensar, wow, qué terrible es Dios. Te voy a decir qué tan terrible es, que a su propio Hijo lo puso en la cruz por tus pecados, para que tú fueras liberado, para que tú fueras salvado del fuego eterno, para que tú fueras salvado de la cautividad en la que te tiene tu pecado y toda tu concupiscencia, todas tus pasiones desordenadas, todas las mentiras del mundo en el cual te has dejado engañar, y el mismo diablo que es tu padre, porque era mi padre también. 33 años fue mi padre, pero bendito sea el Señor que me hizo ver la verdad, que fui hecho para ser adoptado hijo de Dios, liberado por la sangre preciosa de Cristo y la resurrección gloriosa, donde a mí me dio
Al igual que a ustedes, hermanos, que están viendo y que están oyendo conmigo esta escritura, sabemos que en Cristo hemos sido adquiridos como hijos de Dios, pueblo de Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Que el Señor siga fortaleciendo su fe, mi fe, que el Señor salve a nuestra descendencia, que nos ayude a proclamar con nuestras vidas el Evangelio y con nuestra boca también. Y si Dios nos concede vida el día de mañana, continuamos caminando con Job. Mientras tanto, reciban un fuerte abrazo y unas muy buenas noches. Dios les bendiga y les guarde a ustedes y a toda su descendencia. Gracias por acompañarme.